¿Cuánto dinero cuesta que nos truquen nuestro contador de luz de casa o de nuestro negocio? ¿Es esto legal? ¿Y qué problemas o sanciones podemos tener? Además, después de esto, ¿cuánto dinero vamos a pagar en nuestras facturas de luz? Porque olvidaros de pagar 0 euros. ¿Qué riesgos corremos con esto? ¿Se puede incendiar nuestra casa o nuestro negocio por trucar el contador? También vamos a ver qué formas hay de hacer estos trucajes para que conozcáis los grandes riesgos y peligros que tienen cada una de ellas. Recordemos que este tema de trucar los contadores de luz se lleva haciendo muchísimo tiempo y es algo que obviamente no es legal y conlleva sanciones, pero dependiendo del tipo de trampa o trucaje que hagas y si es vivienda, negocio, qué tipo de negocio, la sanción va a ser más barata o mucho más elevada. Ahora, la siguiente trampa que suelen hacer, y que esto ya es súper peligroso, ya muchas veces estas trampas las hacen con instaladores, no sé si autorizados o no, pero gente que sabe, y sí, hay gente que desgraciadamente se dedica a trucar contadores y que son electricistas o saben de todo esto y lo hacen sabiendo, ¿de acuerdo? Así que luego veremos cuánto cobra esta gente, para título informativo, para que lo conozcáis y demás, pero hay mucha gente que se dedica a eso, incluso gente de las propias compañías eléctricas. Así que bueno, esta trampa se puede hacer tanto en analógicos como en digitales porque ya no interviene el contador. Aquí lo que hacen es la línea esta que os he dicho antes que entra al contador, pues hay un momento que viene desde los fusibles, desde la centralización, sube 1 o 2 metros y llega a tu contador y luego tu contador sale hasta tu casa. Pues esa línea de entrada al contador en cualquier punto, bien antes de los fusibles, después de los fusibles o en el tramo que llega hasta el contador que puede tener 1 metro, metro y algo, dependiendo de la ubicación del contador y demás. En ese tramo de línea, en algún sitio de forma escondida o de forma oculta, lo que hacen es engancharle un cable. Entonces, digamos que a mitad de esa línea o al inicio o salida de los fusibles le ponen otro cable y ese cable lo suben por el tubo hasta la casa, con lo cual en la casa tienen un cuadro, en su cuadro eléctrico tienen todo el cuadro y todo el esquema de la línea con la que están pagando y luego se ponen como otro magneto térmico, otra protección de la línea con la que no pagan luz porque está cogida antes del contador. Ahí lo que hacen es coger pues diferentes elementos que puedan consumir mucho o diferentes trampas. Hay gente que tiene, ya me entendéis, ¿no?, invernaderos dentro de casa. Y entonces eso suelen hacer mucho eso, cogen una línea independiente, la ponen, entonces tienen la línea que cuenta la casa, la línea que no cuenta nada y ya saben que coger a un sitio, que coger a otro, etcétera. ¿Por qué es esto muy peligroso? Hay gente que esta línea la coge de antes del fusible, con lo cual esa línea no tiene nada de protección. El tramo en el que tú lo coges de antes del fusible hasta tu casa no tiene nada de protección. Luego ya en casa sí que ponen pues un magneto térmico general y toda la historia. Pero habría que cogerla después del fusible para que por lo menos tenga, digamos, esa pequeña protección y que si alguien quita los fusibles para quitar la corriente de esa casa también caiga y se quite. Si no, tú quitas los fusibles, te piensas que no hay corriente abajo, no hay corriente en casa, o incluso gente que ha vendido el piso, ha vendido el negocio, se han quitado los fusibles y luego ha llegado a manipular el cuadro eléctrico y había tensión y le ha dado la corriente, ¿vale? Entonces, mucho cuidado también si sois instaladores o algo y hacéis eso, pues no os fiéis por quitar los fusibles que el cuadro no vaya a tener electricidad, porque muchas veces hay trampas o viene de otra casa y tiene, o sea, o si hacéis alguna reparación vosotros en vuestra casa, que sabéis un poco de electricidad y no sois instaladores, tened mucho cuidado con esto porque pues os va a dar la corriente, ¿vale? Ahora, el problema de esta trampa, además del riesgo que ya hemos explicado, imaginemos que tenemos una casa individual. Eso quiere decir que es una casa unifamiliar, individual, de estas que solo vive una familia en esa casa. Cogemos el cable, lo ponemos antes del fusible, que es súper peligroso, y entonces lo que va a suceder es que si llega alguien a revisar el contador, ¿qué hace? Muchas veces, antiguamente lo que se hacía, y ahora os explicaré porque la gente dice, no, yo es que hago esto y con esto nunca me van a pillar. O sea, claro que te van a pillar, ¿vale? Os explicaré. Y recuerdo que esto no lo hago para que sepáis cómo hacer la trampa ni mucho menos, sino para que veáis que sí o sí os van a pillar. O sea, es que sí o sí os van a pillar, así que no corréis el riesgo. Si no os pillan es porque no os miran y no os investigan, pero en cuanto ellos investiguen te cuesta 3 minutos pillarla, ¿vale? O sea, sí, 3 minutos. Hay una que no te va a costar 3 minutos pillada, pero como hagas eso vas a la cárcel, ¿vale? Porque es una barbaridad y te va a costar una animalada de dinero cuando la denuncia. Cuando tú coges, por ejemplo, de antes del fusible, el problema es que luego cuando iban a revisar y demás había una época en la que la gente pues decía, no, yo lo hago de esta forma y así no me pillan, porque las compañías o los inspectores hacían esto, y es que llegaban a tu casa, que solo estabas consumiendo tú de tu cuadro y demás y de tus fusibles, abrían la tapa del contador que hay en la calle y quitaban los fusibles. Al quitar los fusibles ellos medían antes del fusible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has quitado los fusibles, has cortado toda la línea que llega a tu casa, con lo cual, aunque estés tú y haya luz, no deberías consumir luz, no debería pasar intensidad por el cable. Pero lo que pasaba es que como tú lo coges antes del fusible, aunque yo quite los fusibles, tú estás cogiendo antes del fusible,
ponían la pinza y medían que seguía pasando corriente, con lo cual antes del fusible había algún tipo de enganche, algún tipo de cable que llevaba energía a esa casa o a otra casa. Entonces ellos medían antes del fusible con los fusibles quitados y seguía pasando corriente. Entonces decían, vale, aquí hay una trampa. Hemos quitado los fusibles, ¿qué están pasando? X amperios, X potencia por un año, por 2 años. Entonces hacen una media y dicen, vale, pues tanto está consumiendo durante 8 horas, durante 10 horas, por un año, pum, la denuncia. Y te hacen pagar todo lo que no has pagado más la denuncia. Además de que te quitan la luz, tienes que hacer lo del boletín, la instalación, toda la historia. ¿Vale? Tienes que como empezar de hacer una alta nueva, por así decirlo. Entonces hay gente que, súper listos, ¿no? Decían, buah, pues yo me pongo un contactor en el cuadro de mi casa de forma que esto se puede hacer, cuando alguien quite la luz, ese contactor detecta que se ha quitado la luz, se desconecta y a mí me quita la luz de la trampa. ¡Ole! Para hacer eso, realmente lo que haces es coger el cable después del fusible. Cuando tú quitas el fusible, pues entonces estás quitando la luz. Ya está. Ahora, si lo haces en otro sitio que no se vea, porque hay gente que lo que hacía era cogerlo de antes del fusible, pero no en el tornillo del fusible. Dentro de la pared, en un tramo en el que pasaba el cable, pero que no se veía. Entonces picaba la pared, llegaba al tubo, lo enganchaba y demás. Aquí entonces sí que tiene sentido ponerlo del contactor. Cuando quitan la luz, te cae la luz y así de esa forma no te lo pueden pillar. Los inspectores normalmente no lo miran así. O sea, lo van a mirar de otra forma porque les va a valer para todas. Entonces lo que hacen es el cable que de la fachada sale, entra por la pared, llega a tu contador y luego sale. Lo más normal es que la gente que ya es más profesional en esto, es que esto es una locura, pero bueno, sí, hay como profesionales de hacer trampas y trucar contadores y todo este rollo, ¿no? El cable que sale de la fachada, que es el cable que veis por la fachada y por la calle, entra por la pared y ahí al contador. Entonces, en ese tramo que entra por la pared, lo enganchan por dentro de la pared y ahí no lo puedes detectar porque tú quitas el fusible, haces lo del tema del contactor y demás y no te lo van a detectar. Pero es que realmente los inspectores lo que hacen es, vale, está el cable por la fachada, está la trenzada. En esa trenzada sale un cable a lo mejor 20-30 centímetros y se mete por la pared. Ahí donde sale es donde miden. Entonces, en cualquier punto que tú hayas cogido ese cable en el borne del contador, en el borne del fusible o dentro de la pared, ellos lo van a medir, porque está después de esa medición. Si lo haces antes, no tiene sentido porque se va a ver. Una vez tenemos esto, dices, vale, pero si ellos quitan la luz y yo tengo lo del contactor, me quita la trampa, entonces no van a medir nada. Correcto. Pero es que ellos no quitan la luz. Ellos lo que hacen es, y es que con esto os pillan a todos, o sea, no pillan a los que vamos a explicar al final del vídeo, pero eso es una locura, es que eso puede ser hasta cárcel, yo creo. Miden ahí, ¿de acuerdo? Entonces miden nada más salir de la trenzada y entonces, vale, pues quitan la luz, no mides nada porque el contador te desactiva la trampa y toda la historia. Muy bien. Y le pones un retardo para que cuando vuelvan a dar la luz tarde 10 minutos en activarse, lo que quieras. Muy bien, perfecto. Pero tú mides ahí, mides en esa bajada antes de entrar en la pared y luego lo que hacen ellos es utilizar 2 pinzas. Esas 2 pinzas lo que hacen es, una, nada más sale de la trenzada. Ya imagínate que tú estás consumiendo y no te quitan la luz y tú ni te enteras. Porque también para quitarte la luz es jodido, además te vas a enterar si estás en casa. Entonces te ponen la pinza ahí, imagínate que están midiendo que están pasando 10 amperios, ¿vale? 10 amperios, imagínate que te miden que están pasando 2000 vatios de potencia. Entonces, luego lo que hacen es cogen otra pinza y miden la salida del contador. ¿Por qué? Porque lo normal es que si están pasando 2000 vatios por el cable que sale de la trenzada, tienen que estar pasando esos mismos 2000 vatios por la salida del contador. ¿Pero qué pasa? Que a lo mejor te miden con la pinza ahí arriba y te miden, vale, están pasando 2000 vatios. Miden la salida del contador, que es lo que llega a tu casa y lo que está contando el contador, y dices, uy, me está contando 1000 vatios. Vamos a hablarlo en vatios, que es más fácil para vosotros. Entonces dices, vale, si del cable este que sale a trenzada está consumiendo 2000 vatios y la salida del contador, el contador está contando 1000 vatios en este mismo momento, hostia, en algún momento se pierden 1000 vatios y eso no es una derivación, o sea, eso no es que hay unas pérdidas ni mucho menos. Entonces ahí saben, la inspección es esta, me refiero, tú ni te enteras. Entonces hacen eso, lo documentan, hacen fotografías y saben que hay, por ejemplo, 1000 vatios de derivación. Ellos lo llaman como una corriente de fuga peligrosa para, pues, por riesgo de electrocución, etcétera, pero saben que son 1000 vatios que tú estás robando y que te estás metiendo en casa por otro lado sin pasar por el contador. Entonces es fácil, pinza al salir de la trenzada, pinza al salir del contador. La diferencia es la trampa y la luz que estás robando. Da igual que tengas el contador con el imán. Si lo tuvieras con el imán, se vería obviamente, pero si lo tuvieras con el imán, eso no lo detectaría, pero se ve el imán. Si lo tuvieras con el puente, sí que se detectaría. Si hubieras apretado la tuerca del eje de los analógicos, tampoco se detectaría así, pero de todas las demás formas sí. Y con eso, pues tendrías la correspondiente sanción. Te cogen esa energía, te la multiplican por todo un año, eso más la denuncia, más que te corten la luz, etcétera, etcétera. Y luego os digo el importe que suele ser, y si no llega al mínimo, cuánto es el importe mínimo de la denuncia, ¿de acuerdo?